Tamara, vamos a pasar a otro género de escritura. Mirá cómo te presento. El género, el discurso científico, ¿no? Y mirá qué lindo tener a alguien que viene de la ciencia y lo que hace Diego, ¿no? Que Diego lo que hace en algún punto es ciencia, tiene un programa, ¿no? No sé si lo han visto en Canal Encuentro, fantástico. Un montón de libros donde acerca el discurso científico para todos. ¿Cómo trata la ciencia, la creación, ¿no? ¿Cómo sentís vos o el momento en el que hoy también está la ciencia, que no es el mismo que en otros momentos históricos? Sí, para la ciencia la creación es una de las grandes preguntas. ¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo empezó el universo? Por supuesto son preguntas alejadas de una explicación literal, religiosa, pero en algunos puntos es interesante, se pueden llegar a tocar también. La pregunta de la creación es la pregunta de la biología. ¿Qué es la vida? ¿De dónde sale la vida? ¿Por qué se juntan un óvulo y un espermatozoide y aparece después un organismo vivo? Y si hablamos de la creación, tenemos que hablar sí o sí de Darwin, que por supuesto era judío y si no lo era merecía hacerlo, ¿sí? Básicamente. Que tuvo muchos quilombos con la religión. Darwin, con su religión, él iba a ser pastor, iba a ser religioso, y algo le fue cambiando a un pibe de 20 y pico de años, que estaba por las pampas andando a caballo y tomando mate, y algo le fue cambiando en la cabeza con las cosas que veía, y su explicación literal, bíblica, se fue derrumbando. Porque es obvio, sí, que no se puede sostener una explicación literal frente a lo que se puede ver en la naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene este cambio de fechas, este cambio de número de años que requirió la vida? ¿De dónde vienen las explicaciones actuales que tiene la ciencia para la vida? En principio, hay una cuestión de fechas. Darwin, vuelvo a hablar de él, tenía inclinaciones de geólogo. El tipo quería ser geólogo más que biólogo. Y el libro que se llevó en el Beagle, el libro que se llevó en el barco, eran los principios de geología del Charles Lyell, que era el capo de la geología en ese momento. Lyell ya la tenía un poco más clara y hablaba de algunos miles de años. Sí, algunos cuantos miles de años, en contraposición a una explicación literal bíblica. Y los detractores de Lyell decían, no, pará, el mundo se creó en 7 días, como está claramente expresado en la Biblia, están las pruebas biológicas. Y cuando el tipo le decía, no, minga, el mundo se creó en miles y miles y miles de años, no sé cuántos, la explicación del otro lado es que en ese entonces los días eran mucho más largos. Lo cual es realmente brillante como explicación para responder. Pero realmente lo que encontró Darwin fueron capas y capas geológicas y bichos cada vez más abajo. Con lo cual esa explicación de miles de años tampoco alcanzaba. El tipo dijo, y realmente se sintió mal Darwin viendo todas esas cosas, diciendo, pará, yo ya dejé de creer en la explicación literal bíblica. Ahora tengo que dejar de creer en la explicación científica de mi época que habla de miles de años. Y el tipo dijo, qué sé yo le puedo poner unos 200 millones de años, pensando esto es demasiado y nadie me va a venir a decir es más que esto. Hoy sabemos que es mucho más, ¿sí? Sabemos que estamos hablando de unos 4.500 millones de años, básicamente para la creación de lo que es nuestro sistema solar en cierta forma, y los humanos tenemos varios cientos de miles de años también, e incluso cosas que están apareciendo muy recientemente. No fuimos los únicos humanos que estuvieron en el planeta. Simultáneamente hubo más de una especie de humanos. ¿Se imaginan lo que era estar paseando por acá, por la Plaza Armenia y encontrarte un neandertal, básicamente? O ahora que apareció uno nuevo, todavía no se sabe si es una especie nueva. Lo encontró un tipo que se llama Svante Pavo, acaba de aparecer hace 2 o 3 semanas, 3 especies de humanos dando vueltas. ¿Se imaginan lo que es ir a la cancha con neandertales o hombres de flores o hombres de otra? Es muy raro de pensar que convivimos con otras especies de humanos. Y como decía Darío, hay un cambio en la biología moderna. Estoy hablando de la biología de los últimos 50 años con respecto a la creación. La biología nace como una ciencia que se debate entre 2 grandes escuelas. La ciencia la escuela del vitalismo, según la cual la vida es algo especial, y la escuela del mecanicismo, según la cual la vida no es algo especial, es simplemente una organización particular de la no vida. La materia no viviente se organiza de cierta manera y es la vida. No tenemos idea de cómo se organiza, estamos lejos de entenderlo. Pero la posición que prevalece es la mecanicista. No necesitamos un fenómeno vital para entender la vida, aunque todavía no entendamos del todo cómo a partir de, por ejemplo, un óvulo y un espermatozoide se genera un organismo vivo, o a partir de sacar de un tallito a una hoja se puede generar una planta completa. Si son las grandes preguntas de la biología, pero entendiéndolo en forma mecanística aparece la biología molecular. Desde hace relativamente poco, desde 1950. El famoso paper de Watson y Crick es de 1953. Estamos hablando de hace 60 años, es muy poquito realmente. Gracias a esto de entender los mecanismos íntimos de la vida, estamos empezando a jugar con la vida.
Vamos empezando a jugar en, bueno, si pongo este cachito acá y saco este de allá, lo que fuera, por ahí puedo curar una enfermedad. Por ahí puedo hacer una planta resistente a sequías o resistente a bichos que se las quieran comer, o puedo hacer una planta que me dé muchos más tomates que otra, etc. Lo que pasa es que esa revolución de la biología no está llegando al público, está llegando mal al público, está llegando como que hay que tener miedo de eso, que es un monstruo lo que estamos creando cuando aparecen en los diarios que Craig Venter crea vida artificial, o que hay plantas transgénicas, o voy al supermercado y me tengo que fijar a ver si las arvejas vienen de algo transgénico o no. ¿Por qué? Pues lo explicamos mal. Y si lo explicamos mal, la gente tiene todo el derecho de pensar estos están creando algo que es malo. La responsabilidad de los científicos es explicarlo bien, es explicarlo con todos los detalles y sin perder ninguno de los detalles que hacen a la técnica con la cual llegamos a una planta transgénica, con la cual queremos llegar a la terapia génica, queremos llegar a transformar un poco algunos aspectos de la vida. Y bien explicado se entiende que no es malo, no es monstruo. Y una última cosa que por ahí querría decir en estos pocos minutos iniciales es: ahora está muy de moda hablar de, y en el mismo sentido, de la ciencia versus la religión, ¿sí? La ciencia contra religión. No es nuevo, ¿sí? Ya Darwin participó de estos debates, hace mucho tiempo que se viene hablando, pero está súper de moda. Hay libros que se llaman así, ¿sí? Hay libros de Richard Dawkins, un montón de autores que les encanta atacar a la religión, y la verdad es que lo hacen brillantemente, ¿sí? Lo que pasa es que del otro lado no hay nadie. Si uno plantea las cosas en esos términos, en vamos a hacer pelota a la religión, pues son realmente tan fácil esta pelea. Del otro lado, sencillamente no dan batalla y hacen bien, porque no tiene sentido esa lucha. Lo que me parece mucho más interesante es hacer una ciencia de la religión. Cambiar el versus por de. Entender científicamente por qué existen las creencias, por qué existen las religiones, por qué hay gente religiosa y gente que no lo es. ¿Qué le pasa a la gente religiosa? ¿Se puede meter a una persona que está rezando o tiene visiones, o una persona mística o lo que fuera, ponerla en un resonador magnético y ver qué le pasa a su cerebro? Incluso se puede volver a una persona para que tenga visiones, se puede estimular ciertas partes del cerebro, crear una especie de pequeñísimo foco epiléptico y crear un efecto tipo Víctor Sueiro, ¿sí? Ver la luz al final del túnel. ¿Sí? Con lo cual, eso me parece fascinante para entendernos a nosotros. Porque si no, ¿cómo podemos entender que después de tantos siglos de tecnología, tanto tiempo de realmente que la ciencia viene avanzando a paso redoblado, sigue habiendo tanta fuerza en las religiones, sigue habiendo tanta fuerza en todo el mundo? La gente busca realmente una cierta ayuda, un cierto confort, una cierta interacción social en las religiones. Y eso es por el cerebro que tenemos. Y en lugar de atacar eso, que no tiene sentido, es absolutamente estéril, lo más interesante me parece que puede hacer la ciencia en este momento es tratar de entenderlo. No es complementarlo, sino entenderlo, porque la ciencia y la religión van por caminos paralelos. Cuando se tocan, en general, no funciona bien. Pero eso, me parece muy interesante el entender la ciencia de la religión, no una ciencia versus la religión, que es una discusión bastante estéril. Te hago una única pregunta y después volvemos, así lo dejamos hablar a Felipe un poco, que es, hiciste una muy interesante diferenciación entre la ciencia y la religión y una propuesta. Ahora yo te quiero preguntar por el otro lado, quien está sentado del otro lado tuyo, ¿qué relación encontrás entre la ciencia y el arte? Bueno, muchísimas, sí, van ida y vuelta. Creo que aquí mi colega va a prender las antenas. Muchísimas, sí. Ambos son actividades absolutamente creativas, son miradas de ver el mundo que requieren muchísima creatividad, muchísima rutina. Si tanto el científico como el artista son personas que laburan rutinariamente y repiten y corrigen y hacen experimentos o corrigen. Recordemos, por ejemplo, varias veces se ponen como íconos los borradores de Borges, letritas chiquitas, una arriba de la otra, tachado, tachado, tachado. Es como hacer un experimento e ir probando y probando hasta que lleguemos a lo que nos parece más adecuado. Y lo otro interesante, así como puede haber una ciencia de la religión, puede haber una ciencia del arte. Porque a mucha gente le puede parecer algo atractivo, y a otra gente le puede pasar una porquería, básicamente. Y el arte contemporáneo, sobre todo las artes plásticas, digamos, exploran eso. Exploran algo que a primera vista vos decís, me está jodiendo, básicamente. Pero después hay alguna explicación que lleva a que alguna gente lo interprete artísticamente, etcétera, etcétera. Entonces hay miradas complementarias que me parecen que pueden ser riquísimas para ambos bandos. Gracias.